Hola, ¿cómo están? Este trabajo está hecho por Nuño Olivier, Cano Carolina, Duarte Giovanna, López Melisa y su servidor Suyo Chikasama. En esta presentación se hablará acerca de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Algunos temas que vendrán son países que integran cada región económica, la historia de cómo se fundó cada región, el nivel de integración, el PIB total de la región, principales socios comerciales, entre otros temas. De parte de todo el equipo esperamos que esta presentación sea de su agrado, así como para ampliar su conocimiento acerca de estas regiones económicas. Muchas gracias. Unión Europea. La Unión Europea o European Union por su nombre en inglés se encuentra conformada por 27 países miembros, los cuales son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia o República Checa, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Historia de la Unión Europea, de 1945 a 1959. La Unión Europea surgió del anhelo de paz tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, con el Tratado de París, se funda la Comunidad Europea del Carbón y del Acero como primer paso hacia una unión económica y política entre países europeos con el objetivo de lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 6 años después, con la firma del Tratado de Roma en 1957, estos mismos países constituyeron 2 nuevas comunidades, una de carácter sectorial denominada la Comunidad Europea de la Energía Atómica y otra como marco de políticas comunes conocido como la Comunidad Económica Europea o bien Mercado Común. En los años 60 se crea la Política Agraria Común y se concluye el desarme arancelario constituyéndose una unión aduanera. También se acuerda ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que, de este modo, todo el mundo tenga suficiente para comer, lo que da lugar a un excedente de producción agrícola. De 1970 a 1979. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con lo que el número de Estados miembros aumenta a 9. Se introduce el sufragio universal para la elección del Parlamento Europeo por primera vez en 1979, mismo año en que entra en vigor el sistema monetario europeo. Durante esta década se intensifica la lucha contra la contaminación y se introduce el concepto de quien contamina, paga. Los años 80 estuvieron marcados por la adhesión de Grecia, España y Portugal y por la reforma del Tratado de Roma mediante la firma del Acta Única Europea, tratado que tiene por objetivo eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de los países miembros, por lo que la Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Comunidad Europea. En 1989 se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las 2 Alemanias. Continuando con la década de los 90, en 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación, las cuales son mercancías, servicios, personas y capitales. 2 años después se adhieran 3 países más, Austria, Finlandia y Suecia. 3 tratados importantes para la construcción de la Unión Europea entran en vigor durante esta década, los cuales son Tratado de Maastricht o también conocido como Tratado de la Unión Europea, Tratado de Schengen y el de Ámsterdam. Para el año 2002, el euro era utilizado en 12 países. En 2004 se unen 10 países más, entre ellos Estonia, Letonia y Hungría. 3 años después se incluyen Bulgaria y Rumanía. Ese mismo año se firma el Tratado de Lisboa, a partir del cual quedaron institucionalizados el Consejo Europeo y la figura del alto representante o vicepresidente de la Comisión, así como un Servicio Europeo de Acción Exterior. La crisis económica mundial del 2008 golpea de lleno en Europa y como consecuencia se establece la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. En 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Un año después, Croacia se convierte en el miembro número 28 de esta unión
y entre en vigor el Tratado Internacional sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que fue firmado por 25 Estados miembros, todos excepto Reino Unido, la República Checa y Croacia. La Unión Europea queda conformada por 27 países miembros después de la salida del Reino Unido en 2020. Objetivos. Dentro de los principales objetivos de la Unión Europea se encuentra primeramente promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos. Los valores de la Unión Europea son la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. Y estos valores son tan importantes que los podemos ver presentes en cada uno de los objetivos. El siguiente es ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, y esto es para todos los países que conforman la Unión Europea. El tercer objetivo es combatir la exclusión social y la discriminación, y con esto lo que busca la Unión Europea es reforzar el carácter integrador y la cohesión de la sociedad europea y hacer posible que todos los ciudadanos gocen del mismo acceso a oportunidades y recursos, así como que también todos los derechos sean respetados. El siguiente objetivo es promover el progreso científico y tecnológico, y esto es para fortalecer sus bases justamente en estos dos ámbitos, científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación, en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente, además de fortalecer la industria de la Unión e incrementar la competitividad internacional. Este punto va ligado con otros ámbitos, además de la ciencia y de la tecnología, pues el desarrollo e innovación de estos dos promete el impulso de la economía, de una educación de mayor calidad, de una mejora en el sector salud con la creación de medicamentos, así como también de equipo médico, y de igual manera del medio ambiente. Otro de sus objetivos es establecer una unión económica con el euro como moneda, lo que hace que sea más fácil vivir, trabajar y viajar en otro país de la Unión Europea porque se utiliza una misma moneda. Y como último objetivo está reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad de los países miembros. En concreto, la Unión busca reducir las desigualdades entre los niveles de desarrollo de sus distintas regiones a fin de promover un desarrollo armonioso en todo su territorio, y con este objetivo se beneficia a todas las regiones y a todas las ciudades de la Unión, y además favorece el crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Principios. Uno de los principios fundamentales por los que se rige la Unión Europea es el principio a la democracia representativa. Este principio establece que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión están representados directamente en el Parlamento Europeo. ¿Qué es el Parlamento? Es el órgano legislativo de la Unión formado por los gobiernos de los diferentes estados. Y este Parlamento se establece mediante elecciones cada 5 años por sufragio universal directo. En este principio, además, también se menciona que los ciudadanos son representados indirectamente en el Consejo Europeo por el presidente del gobierno de cada país y en el Consejo por un miembro del gobierno de cada estado. Como se trata de un sistema democrático, se proclama la igualdad de los ciudadanos de la Unión Europea. Cualquiera que sea su nacionalidad tendrán igual trato o igual atención por parte de las instituciones, de los órganos y de los organismos. Otro de los principios es el principio de igualdad de los Estados miembros. Aquí se menciona que todos los Estados miembros de la Unión Europea, independientemente de su población o riqueza, de su participación en la fundación del proceso integrador o de su contribución a la creación y la financiación de la Unión, son iguales en derechos y en obligaciones. El tercer principio es el principio del respeto a la identidad nacional de los Estados miembros. Aquí se establece que se respetarán las estructuras fundamentales, políticas y constitucionales de los estados, así como también lo referente a la autonomía local y regional. Con esto entendemos que todo estado miembro decide libremente sobre su constitución nacional, sobre su forma de estado, sobre la organización de sus poderes, sobre su lengua, su cultura, sus etnias, etc., con la condición de que cumplan con las obligaciones con la Unión Europea, sino de lo contrario el Estado tendrá que retirarse. El siguiente es el principio del respeto a los derechos humanos, y este es el compromiso de la Unión con el principio de respetar los derechos fundamentales. Además, se reconoce el cumplimiento obligatorio de la Carta de los Derechos Fundamentales para las instituciones y para los Estados miembros, incluido el Poder Judicial. Después está el principio de solidaridad,
que aquí se menciona que el Estado miembro tiene derecho a defender el orden y la integridad territorial por sí mismo, además de que también tiene el derecho a la solidaridad del grupo y de la Unión. Decimos que este principio no se cumple cuando se defienden intereses nacionales, intereses por Estado, pero perjudican los objetivos comunes de la Unión. Y ya casi para terminar está el principio de transparencia y de proximidad. En este se menciona que las decisiones serán tomadas en la Unión Europea lo más abiertamente posibles, lo más transparentes para reforzar el carácter democrático de las instituciones, además de que estas decisiones deberán ser tomadas lo más próximas a los ciudadanos para reforzar la confianza del público en la administración y en la información de que disponen las instituciones. Y finalmente se encuentra el principio de cooperación leal. Este es un principio constitucional porque refleja la estructura política, jurídica y económica de la Unión Europea y facilita la organización de los poderes. Este principio se encuentra en la base del sistema comunitario y rige las relaciones entre la Unión y sus Estados miembros, así como de estos con las instituciones y las relaciones de esas instituciones entre sí. Nivel de integración económica de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con una integración económica denominada Unión Económica. Cuenta con un libre tránsito de productos y factores de producción entre los Estados miembros. Los países miembros adoptaron una política común de comercio exterior. Utilizan una moneda en común, que viene siendo el euro. Sin embargo, no todos los países dentro de la Unión Europea hacen uso del euro. Homologaron las tasas impositivas de los miembros y políticas monetarias y fiscales comunes. Tienen una burocracia coordinadora. La soberanía nacional de los países que integran la Unión Europea cede legalidades al Parlamento Europeo e implementa los cambios acordados por dicho Parlamento. La Unión Europea ha superado ya los 3 grados iniciales de integración, que viene siendo el área de libre comercio, la unión aduanera y mercado común, y tiene muy avanzado el proceso de la unión económica. Lo que comenzó siendo como una integración meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración. La Unión Europea ha hecho posible más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única, como ya mencioné antes, que viene siendo el euro. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países miembros de la Unión Europea, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente. También ahora es mucho más fácil vivir, trabajar y viajar en otros países de Europa. Entre los derechos que tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea está la libertad de elegir en qué país de la Unión Europea quieren estudiar, trabajar o jubilarse. Cada país miembro debe tratar a los ciudadanos de la Unión Europea exactamente igual que a sus propios ciudadanos en materia de empleo, seguridad social e impuestos. El principal Población total de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con una población regional de 450.131.902 personas, representando el 5.92% de la población mundial, que viene siendo la tercera mayor parte de la población mundial total, viniendo solo detrás de países como China y la India. Podemos apreciar en pantalla una tabla que contiene la estructura de edad de las personas miembros de la Unión Europea. También podemos apreciar que más del 70% de la población es adulta, superando en mayor cantidad a la población joven. PIB total de la región. El PIB mundial al 2019 fue de 87.735 billones de dólares, mientras que el PIB anual de la Unión Europea al 2019 fue de 15.626 billones de dólares. Al realizar la regla de 3 se determinó que el PIB anual de la Unión Europea representa un 17.81% del PIB mundial. Principales socios comerciales de la Unión Europea. Como se muestra en la diapositiva, está China, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido. Antes, Estados Unidos era el primer socio comercial de la Unión Europea, pero en 2020
China se convirtió en el mayor socio comercial, desbancando a Estados Unidos. El ligero incremento del 4.9% de las importaciones procedentes del país asiático y una moderada reducción del 1.8% de las exportaciones europeas, junto con el significativo descenso de los intercambios con Estados Unidos, explican este adelantamiento, en un contexto marcado por la crisis del coronavirus. De hecho, la evolución de la pandemia ha marcado profundamente el devenir del comercio de la Unión Europea durante este periodo, con un pronunciado descenso de los intercambios a partir de enero y una recuperación de impulso a partir de finales de mayo, justo cuando las medidas de confinamiento comenzaron a suavizarse de forma gradual. Todo esto fue el año pasado, en 2020. Detrás de China y Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Rusia y Turquía ocuparon las posiciones más relevantes en el listado de socios de referencia de la Unión Europea. Además de China, Suiza fue el único país de ese listado que incrementó sus exportaciones a la Unión Europea en esos meses, apenas un 0.9% hasta los 64.400 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de la mayoría del resto de los principales socios cayeron por debajo de los 2 dígitos, llegando incluso a rozar el 35% en el caso de Rusia. Si bien la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo el 1 de febrero del 2020, desde aquel momento estuvo en vigor el acuerdo de retirada, el cual regulaba una salida ordenada de este país de la Unión y mantenía la aplicación del acervo comunitario en sus relaciones con la misma hasta el 31 de diciembre del 2020. Principales productos que exporta e importa la Unión Europea. Los productos agrícolas representan un excelente porcentaje del 7% del valor de los bienes totales de la Unión Europea, exportados en 2018, ocupando el cuarto lugar tras la maquinaria, otros productos manufacturados y los productos químicos. La agricultura y las industrias y o servicios relacionados con los alimentos crean en conjunto casi 44 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. La cadena de producción y transformación alimentaria representa el 7.5% del empleo y el 3.7% del valor añadido total en la Unión Europea. La maquinaria y los equipos de transporte fueron las categorías más importantes tanto para las exportaciones como para las importaciones, seguido de los productos químicos en el caso de las exportaciones y los combustibles minerales en el caso de las importaciones. Los vinos y el vermú siguen dominando la cesta de los productos exportados, con los licores ocupando el segundo lugar, seguidos de los alimentos para lactantes y de diversas preparaciones alimenticias, como el chocolate, la pasta y la pastelería. La Unión Europea importa principalmente 3 tipos de productos que no se producen en la Unión Europea, o que solo lo hacen en pequeña medida, como las frutas tropicales, el café y las frutas frescas o secas, que representaron el 23.4% de las importaciones en 2018, y o productos destinados a la alimentación animal, tales como tortas oleaginosas y soya, que representaron el 10.8% de las importaciones, y productos utilizados como ingredientes en la transformación ulterior, como el aceite de palma. Asociación Europea de Libre Comercio. La Asociación Europea de Libre Comercio o European Free Trade Association, o bien EFTA por su nombre en inglés, se encuentra conformada por 4 países miembros: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Este último pertenece a la EFTA como país miembro asociado al tener una unión aduanera con Suiza. Historia de la Asociación Europea de Libre Comercio. También conocida como EFTA por sus siglas en inglés, fue creada en 1960 por la Convención de Estocolmo y por los países Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Portugal, Irlanda y Suiza, como alternativa a la Comunidad Económica Europea. En junio de ese mismo año entra en vigor y un año después se une Finlandia a la asociación. El éxito de la Comunidad Económica Europea, que después vendría a convertirse en la Unión Europea de hoy, hizo que el gobierno británico solicitase finalmente de forma oficial su entrada. Finalmente, en junio de 1972, se firman los tratados de adhesión tanto de Gran Bretaña como de Irlanda y Dinamarca, provocando su salida de la EFTA. En los años siguientes, otros países saldrían de la asociación para unirse a la Comunidad Europea. De esta forma, Grecia se retira en el 81, Portugal en el 86 y Suecia, Austria y Finlandia en el 95.
en la actualidad solo 4 países pertenecen a la EFTA, de los cuales Islandia, Noruega y Liechtenstein forman parte del Espacio Económico Europeo, el cual se crea en 1992 por el Tratado de Oporto y entra en vigor 2 años después, en 1994, con el objetivo de ampliar las disposiciones de la Unión Europea sobre el mercado interior a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. En el espacio económico europeo se incluye la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, servicios, capital y personas, o también conocidos como las 4 libertades anteriormente mencionadas, entre la Unión Europea y los países miembros de la EFTA. Por otro lado, Suiza mantiene acuerdos separados con la Unión Europea, mas no es parte del espacio económico. Objetivos de la Asociación Europea de Libre Comercio. El primer objetivo es promover el libre comercio entre las naciones que lo integran. Esto se refiere al libre intercambio de bienes y de mercancías sin restricciones ni limitaciones. El segundo es fomentar la cooperación entre sus miembros, pues al trabajar en conjunto los resultados que afecten a uno van a afectar a otro, ya sea de manera beneficiosa o no. El siguiente objetivo es favorecer la expansión económica de sus Estados miembros, eliminando los obstáculos a la libre circulación de mercancías, de servicios, de capital y de personas. Otro de los objetivos es beneficiar la estabilidad financiera de todos sus miembros, y a raíz de esto tendrán mayores oportunidades de desarrollo, así como también de crecimiento, y podrán financiar por sí mismos sus objetivos económicos. Y finalmente, el último objetivo es eliminar los obstáculos al comercio para impedir que sea más difícil o más costoso el comercio entre los Estados miembros de la asociación. Principios. Para alcanzar sus objetivos, la AELC se basa en 2 principios fundamentales. Número 1, el mercado libre, entendido como sinónimo de prosperidad económica para todos sus miembros, de tal manera que logren el bienestar material que les permita liberarse y que también les permita disminuir sus problemas económicos. Y número 2, la necesidad de establecer relaciones justas de competitividad entre sus miembros para impulsar justamente el comercio y también impulsar la capacidad que tienen en los mercados internacionales, no solo nacionales, y al mismo tiempo que elevan el nivel de vida de sus ciudadanos. Y para cumplir con estos 2 principios, uno de los mecanismos por los que ha optado la AELC es mejorar la coordinación en relación con las exportaciones y con las importaciones entre los países que integran la asociación. Y debido a ello, estos países no imponen tasas especiales en la actividad comercial. Además, otro punto importante de resaltar es que los ciudadanos de las naciones que integran esta asociación tienen garantizada la libre circulación en el territorio de la Asociación Europea y los sistemas de seguridad social están coordinados plenamente. Nivel de integración económica de la Asociación Europea de Libre Comercio. La Asociación Europea de Libre Comercio cuenta con una integración económica denominada Área de Libre Comercio. Redujeron todas las barreras al comercio de bienes y servicios entre los países integrantes. Disminuyeron los aranceles discriminatorios, cuotas, subsidios e impedimentos administrativos que afectan el comercio entre los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Los países integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio determinan sus propias políticas comerciales respecto a aquellos que no integran su zona de libre comercio. La Asociación Europea de Libre Comercio es una organización intergubernamental creada para la promoción del libre comercio y la integración económica regional en beneficio de sus 4 Estados miembros, que vienen siendo Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, ubicados en el continente europeo. La Asociación Europea de Libre Comercio, o también conocida como Acuerdo Europeo de Libre Comercio, es un bloque comercial y agrupa a los países que prefirieron no ingresar a la Unión Europea. Su objetivo consiste en favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus países miembros. Población total de la Asociación Europea de Libre Comercio. La Asociación Europea de Libre Comercio cuenta con una población regional de 14.376.494 personas, representando el 0.18% de la población mundial, una 18ª parte de la población mundial total. En pantalla podemos apreciar
unas gráficas representando la población de la Asociación Europea de Libre Comercio por Ciudadanía del 2011 al 2018. PIB total de la región. De acuerdo al PIB mundial del 2019 fue de 87.735 billones de dólares, mientras que a los datos más recientes, el PIB anual de la ALC al 2020 fue de 1.180 billones de dólares. Al hacer la regla de 3 se determinó que el PIB anual de la Asociación Europea de Libre Comercio representa un 1.34% del PIB mundial. Principales socios comerciales de la ALC. Está China, que en exportaciones tuvo un 6.2% y en importaciones un 6.6%. Está países de la Unión Europea, como Alemania, que obtuvo un 15% en exportaciones y en importaciones 18.3%. Está Italia, que solo fue fundamental en las importaciones, con un 6.9%. También está Francia, con un 6.2% en exportaciones y un 5.9% en importaciones. También se puede ver que está Estados Unidos, con un 11.6% en exportaciones y 7.1% en importaciones. Principales productos de exportación de la Asociación Europea de Libre Comercio. Lo que más se exportó o se ha exportado en los últimos años es el oro. Después siguen los medicamentos, la sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos. Está el gas petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, relojes de pulsera, bolsillo y similares. Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso. Están los compuestos heterocíclicos con heteroátomo. Está el pescado fresco refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado. Están los relojes de pulsera, bolsillo y similares. Están los artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medio quirúrgicos y las muletas. Está el aluminio en bruto, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, filetes y demás carne de pescado, y máquinas y aparatos mecánicos con función propia. Y los principales productos de importación de la Asociación Europea de Libre Comercio es el oro, son los medicamentos, automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas. Están los artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de enchapado de metal precioso. También está la sangre humana, la sangre animal preparada para usos terapéuticos, aceites de petróleo, compuestos heterocíclicos, teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas. Están las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, muebles y sus partes, vehículos automóviles para transporte de mercancías, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, instrumentos y aparatos de medicina, aeronaves, como por ejemplo helicópteros, aviones y vehículos espaciales como los satélites. También están las construcciones y sus partes, como por ejemplo los puentes y sus partes, con puertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas, etc.